Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola. Buen día para Muy todos, bien. para todas. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien, acá. Me alegro. Siguiendo con... apasionadamente, diría. Siguiendo apasionadamente la telenovela esta de los primeros días del año. Ah. Y todo lo que empieza a abrirse hacia adelante. Porque vamos hacia un año electoral, creo que como no hubo en la historia de Argentina, por lo menos del 83 hasta acá, o desde que yo tengo memoria, que es un poquito antes, pues soy jovencísimo. Un poco después, en realidad. Ah. Sí, no, No después. me daba la matemática. No, antes estoy un poco confundido. Es muy temprano. Sí, es temprano. Pero a lo que voy es que, a ver, en general los años electorales fueron siempre imprevisibles en la Argentina. Si uno hace el ejercicio de pensar cuál era el escenario un año antes de cada elección presidencial, yo diría en los últimos 20 años, en ninguno terminó siendo lo que pasó. En 2003, un año antes, Néstor Kirchner no estaba en el radar de absolutamente nadie. Ujú. En 2007, Cristina no estaba en el radar. Lo lógico, lo obvio era que Néstor iba a reelegir. En 2011 parecía que Julio Cobos podía ser el gran ganador, incluso se pensó en Reutemann. Me acuerdo que hasta pocos días antes de la primera vuelta, el miedo era que Duhalde haga una buena elección y se meta en el balotaje. Nadie se imaginaba que iba a haber un escenario de un 56% para la reelección. En 2015 ni hablar. Los candidatos en todo caso eran Scioli y Massa. Macri apareció y se recortó sobre el final sorpresivamente. En 2019 lo mismo. Un año antes lo de Alberto era inimaginable. Con lo cual no es algo nuevo decir que no tenemos la menor idea de qué puede llegar a pasar de acá hasta octubre. Pero si a ese cóctel se le agrega todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar en los próximos meses, llegamos a un escenario muy interesante, para no cargarlo de valor, digamos. Porque pensemos esto. Se habla del juicio político como una cuestión de si tenés votos, no tenés votos, de si lo vas a ganar, no lo vas a ganar. Cuando en realidad, y si uno mira a veces incluso en la historia de otros países donde hay presidentes que fueron parte de juicios políticos, todo el proceso del juicio político, todo el proceso de testigos, de audiencia y demás, es políticamente tan significante como el resultado. Y nosotros tenemos por delante un proceso que va a empezar ahora, calculo que en algunos días o pocas semanas, por lo que me decían ayer. Fer, no sé si vos tenés la misma información. El gobierno va a incluir en un llamado a sesiones extraordinarias la conformación de la comisión de juicio político. Es una comisión que se conforma ad hoc, es decir, que para conformarse necesita que el gobierno habilite sesiones. El Frente de Todos tiene los números, tiene incluso hasta le sobra algún voto para las mayorías simples que se requieren para todas las decisiones de la comisión. Y eso significa que durante 60 días, desde que empiece a funcionar la comisión, pongamos desde el 20 de enero hasta finales de marzo, hasta cerca del 24 de marzo, que es cuando va a ser la gran marcha, que es hoy en día, Cristina, el punto rojo que puso en el calendario del año que viene. Un desfile por el cual van a pasar no solamente Horacio Rosati, que va a ser convocado obviamente a declarar y a responder preguntas, no solamente los otros jueces de la Corte, que seguramente sean sujetos de investigación, sino también probablemente funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, jueces, fiscales. Vamos a ver por primera vez en la historia de la Argentina cómo aquellos que nunca dieron respuesta, aquellos que nunca dieron cuenta de sus decisiones y de sus actos, van a tener que hacerlo nada más y nada menos que ante el Congreso de la Nación. Eso de por sí solo a mí me parece formidable. Y me parece que justifica lo que sucedió con la carta del 1 de enero y lo que seguramente pase en las próximas horas cuando el presidente reciba a los gobernadores. Porque además, para cuando concluya ese proceso, y reforzado por una marcha multitudinaria que seguramente va a haber el 24 de marzo, donde saldrán cientos de miles de personas,
a expresarse también sobre eso, porque ya lo dijo Cristina, que el democracia o mafia es una consigna que actualiza las consignas históricas de los 24 de marzo. El Frente de Todos también va a tener número en la comisión para elevar ese pedido de juicio político, ese dictamen con pedido de juicio político, al Pleno de la Cámara de Diputados, que automáticamente pasará a convertirse en una Cámara acusatoria y va a tener que debatir en el recinto las causales del juicio político, las pruebas que se hayan visto, los testimonios que se hayan visto durante esos 2 meses. Y si para esa altura no hubo un cambio de escenario, seguramente de ese debate saldrá una votación que no alcanzará para seguir avanzando. Pero si eso sucediera, aún así, yo creo que la democracia argentina se habría enriquecido por haber visto a la luz del día todo lo que va a haber en los próximos meses, y que la posición política del Frente de Todos de cara a las elecciones de octubre, que es lo que cuenta, porque es donde se va a decidir quién va a gobernar el país en adelante, también se va a ver fortalecido. Y además, ¿quién te dice? De toda la mugre que sale de abajo de la alfombra, empiezan a aparecer cosas que cambian el escenario. Cuando fue el Watergate, Nixon tenía el apoyo monolítico del Partido Republicano hasta 2-3 semanas antes de su renuncia. Y de repente, como en un castillo de naipes, cuando cae una ficha empieza a derrumbarse todo de golpe. No digo que vaya a pasar eso, pero digo que hay que agotar todas las instancias para intentar que suceda, y el camino que se está recorriendo con el juicio político me parece que va en ese sentido. La política como las cosas importantes de la vida, como el amor, no es tanto sobre el principio y el final, sino sobre el recorrido, sobre el proceso. Y creo que estamos entrando en un proceso que va a ser histórico y que puede llegar a ser muy enriquecedor para la democracia argentina. Esperemos que lo sea, porque si no vamos a estar en grandes problemas. Sí, sí, hay un montón de cosas. Ayer hablábamos con Leopoldo Moró y él lo que nos planteaba era la posibilidad, tanto en el Congreso de la Nación como el debate que se arma en la Ciudad de Buenos Aires en torno al futuro de Marcelo de Alessandro, el ministro de Seguridad, que todavía, o sea, está siendo retenido en su cargo, pero todavía hay bastantes dudas sobre qué es lo que pueda suceder con su futuro. Retenido en su cargo suena que es contra su voluntad. Sí, no creo que sea contra su voluntad, pero contra la voluntad de alguien debe ser, seguramente. Pero lo que planteaba ayer Leopoldo Moró es que, según algunas conversaciones que él tuvo, y datos o testimonios, podría darse algún tipo de división dentro de Juntos por el Cambio, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires y después en el Congreso de la Nación, por la dificultad de sostener la oposición a un pedido de juicio político cuando vos tenés un espacio como la coalición cívica que ha elevado pedido de juicio político contra uno de los jueces de la Corte. En principio, bueno, lo que ellos hicieron fue mostrarse como un bloque con un comunicado de la Mesa Nacional, que eso lo firman todos los partidos con representación nacional, y en principio estarían todos detrás de la idea de rechazar el pedido de juicio político, pero para el oficialismo puede haber ahí una ventana, no te digo de apoyar el juicio político, pero por ahí de no obstaculizarlo. Claramente es una construcción esto, no es que hoy tienen ese escenario, seguro, sino que probablemente se pueda ir construyendo en base a un millón de cosas que pasan encima alrededor de todo eso. Y además es recuperar la política como posibilidad de transformación de las cosas. Porque cuando te dicen, y no se puede, o así no funciona, o no nos da la correlación de fuerzas, es como que la política no sirve para absolutamente nada, ¿no? Si no están planteadas las fichas como lo necesitas en ese momento, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ahora se está intentando de todos modos, y está bien recuperar ese concepto de la política. Sí, yo creo que tiene esto, obviamente, ya adquirió una importancia institucional, pero me parece que también ya adquiere también una importancia para la campaña electoral, porque, a ver, hasta hace poco yo traía alguna encuesta que decía que la gente veía esta pelea política, Corte Suprema, como algo medio de elites, que no le afectaba en lo más mínimo. Nosotros hemos sacado informes, la nota de Arely Jalad, por ejemplo, de cómo sí afecta en lo económico también la vida de las personas. Pero bueno, para el común, por ahí, para el que no está politizado, lo ve como algo lejano, muy afuera de su vida. Pero la verdad, después de estos chats, sería
hasta torpe para el Frente de Todos no utilizarlo en la campaña electoral, porque aparte afecta al principal candidato de Juntos por el Cambio. Realmente es un tema central, importante. Y yo digo, más allá de que lo institucional, además, es importantísimo, porque con esta justicia está clarísimo que no se puede seguir, también para el Frente de Todos, para la campaña electoral, este tema sirve mucho. Sí, y además de lo que tiene que ver con la cuestión de cómo impacta directamente en Horacio Rodríguez Larreta o en tal o cual figura de la oposición, impacta porque muestra algo que da en una línea de flotación de la oposición, porque sabemos que en ese voto no ideologizado, ese voto que es el que define las elecciones, las denuncias de corrupción pesan cuando llega a cierto punto. Cuando estás bien, quizás económicamente no le das tanta importancia, pero en algún punto pesan. Y durante muchos años habían logrado instalar que la corrupción estaba de un solo lado de la grieta. Y esto exhibe que claramente la corrupción del lado de ellos está, ¿sí? Y nosotros sabemos que, de hecho, a un nivel mucho más profundo que del otro lado, pero en el relato de ellos, así como decimos que hubo mucha gente en Brasil que no votaba a Lula porque consideraba inmoral votar a alguien que había estado preso, así como Cristina considera que el hecho de tener una condena es de una manera una proscripción, porque es un peso, un ancla para el partido que la lleve como candidata, creo que había un sector del electorado, quizás que ideológicamente no está más cerca de Juntos por el Cambio que el Frente de Todos, y que ante el malestar económico, que quizás también está repartido tanto con el gobierno de Macri como con decía, bueno, pero estos son los chorros y estos no. Y eso ya no va a estar más, porque vamos a ver a la luz del día las tramas de corrupción y perder ese punto elevado en el duelo, digamos, perder esa ventaja, no es algo menor para Juntos por el Cambio, que se construyó alrededor de esa identidad de no corruptos, identidad que nosotros sabemos que es falsa, pero que para un montón de personas que se informan a través de otros medios no les llega esa corrupción. Igual, de todos modos, digo, cada vez que gobernaron saquearon el Estado. Por supuesto. Digo, básicamente. Pero cubiertos por los digo, medios. Sí, decir que el Macri no tiene la responsabilidad del endeudamiento que seguimos sufriendo, pero que Cristina tenía que saber hasta los fax que mandó antes de conocer a Lázaro Báez, digo, claramente sí, opera en ese sentido de, en realidad ella es la hipercorrupta y yo soy el que, bueno, intentó hacer algo y no le salió. El errorismo de Estado del que hablábamos siempre. Dicho eso, digo, me parece con lo que traías, Nico, al principio, me parece que desde ya que es necesario renovar el entusiasmo después de la decepción, digo, porque me parece que todo lo que tenía que ver con la reforma del Poder Judicial generó un entusiasmo, era una demanda de una deuda y que no fue cumplida, digo, y que se asume que no se cumplió. Sin embargo, tal vez después entramos en la interpretación de cómo debía haber sido, cómo debería ser todavía, y a lo mejor un cambio en la Corte es parte de esa reforma judicial. Si llegamos o no, es parte de lo que decías, el escenario de lo posible y de lo que habrá que forzar, digamos, en cuanto a luchas. Pero sí me parece algo que Cristina le dijo en su momento a Alberto. ¿Se acuerdan cuando ella le dijo, si te equivocás, te lo van a decir desde ahí abajo, te lo van a decir estas plazas, te lo van a decir desde ahí? Digo, me parece que lo que están reforzando fuertemente, más allá de lo que van a ser los condicionantes o los obstáculos para este juicio político a la Corte, es la condena social. Digo, me parece que ahí opera muy fuertemente este mecanismo tanto de Cristina de ponernos la cara de los jueces que, por ejemplo, dejan sueltos a los integrantes de Revolución Federal, que para la querella de Cristina son parte del entramado del atentado en su contra, cuando te muestra qué piensan en los chats o cómo viajaron al lago escondido, el Grupo Clarín, funcionarios de la ciudad y funcionarios judiciales. Entonces me parece que ahí hay una operación fuerte y que creo que tenemos que recuperar más, que es la condena social, que digo, la hemos visto en los 90 con los genocidas y la podemos ver ahora con funcionarios que no responden a los cargos que ejercen. Entonces creo que ahí hay algo que juega alrededor de eso. Entonces sí, adentro del Congreso se dará un debate
y se verá qué se construye a través de las fuerzas políticas de oposición y oficialismo. Ahora, estamos en la calle también. Sí, Digo, por me supuesto, parece que marqué lo del 24 Sí, de marzo totalmente, como algo pero central. Me parece que no es, digo, el 24 tal vez es como el emblema que tomó Cristina, también los 40 años de democracia y demás, pero creo que tenemos esa plaza a la que Cristina le dijo, Alberto, te lo van a decir desde ahí, y hoy tenemos tal vez los palcos de esa plaza, que son estos votos que vos decías, a lo mejor de, bueno, la verdad no me gusta tanto Cristina, porque no les gusta, porque se compraron o piensan lo mismo que los que venden Cristina mala, pero sin embargo, tampoco les interesa que te ponga eventualmente como candidato a Larreta a un ministro de Seguridad que tenga las prácticas que tiene D'Alessandro, por ejemplo. Digo. Pero me parece que ese elemento de la condena social, aunque no tenga este nombre por parte del oficialismo, es un punto importante en la operación que va, digo, como complemento de las puertas adentro. Empezar a ponerle caras y nombres a algunos conceptos. Sí, ¿cómo sale Rosati a la calle? Digo, ¿qué pasa cuando Rosati sale a la calle? Y a ver, o la Majura o la Faima, no estamos diciendo que le peguen ni nada por el estilo. Supuesto. Pero la condena social es justamente que vos entiendas que la sociedad no tolera tus prácticas, que no ejerce la violencia, que no ejerce la venganza y que quiere que las instituciones del Estado resuelvan lo que hiciste mal. Bueno, ¿cómo sale Rosati a la calle después de tal vez llegar a un punto cercano al juicio político en una institución del Estado, que no les importan, digamos, las instituciones mucho tampoco, pero sin embargo lucran con eso? Sí, bueno, ahí tiene mucho que ver lo que decía Fer, ¿no? Sobre que también cómo se va a utilizar todo esto en la campaña electoral, que lo leo también como cómo se va a incorporar dentro de la estrategia comunicacional de un Frente de Todos que hoy pareciera no tener una estrategia clara en materia de comunicación, porque uno agarra las encuestas, ¿no? Y vos tenés las encuestas y obviamente van a estar operadas por uno, por otro, te van a mostrar esto, aquello, lo demás allá, pero con el tema de la justicia está bastante claro que la sociedad no considera que es un poder independiente ni que funciona bien. Ahora bien, estaba viendo un sondeo que lo que planteaba era que para una mayoría aplastante, Cristina, la condena contra Cristina era una condena ejemplar, y respecto de esta filtración de los supuestos chats nuevos de D'Alessandro, la amplia mayoría no tenía ni la más mínima idea de qué se trataba, ¿sí? Entonces, ahí también cómo opera el discurso y la comunicación, porque es lo que vos decías ayer, Nico. Cristina llega, después de varios años, a escuchar la condena en el juicio Vialidad, ya condenada. ¿Por qué? Porque te machacaron durante 3 años en los medios de comunicación, nos mostraron todos los alegatos de Luciani en cadena nacional, no nos mostraron la defensa de Cristina, o si la mostraban, la pisaban con las explicaciones que los periodistas querían darle, y con el tema de D'Alessandro eso no sucede. Porque son poquitos los que lo muestran, o con el tema de la corrupción del Poder Judicial y cómo funciona todo ese entramado, pues son poquitos medios los que los muestran, o porque los otros deciden agarrarlo de una forma medio velada, o por el costado, o decir, la corte, pero el kirchnerismo. Entonces, ahí también es una pata importante. ¿Cómo haces para que esas plazas se llenen no solamente de núcleos duros, sino del resto de la sociedad que por ahí sabe más sobre la condena de Cristina que sobre lo que está sucediendo ahora? Bueno, si vos agarras el comunicado de Juntos por el Cambio, ya no hay ni una sola mención a los chats ni nada de lo que sucedió. No. Hay un ataque a la justicia independiente y a la República. Es el estilo también como cuando después del día que Alberto Fernández dio una cadena nacional para referirse a esto, en TN decían, bueno, acaba de hablar el presidente haciendo comentarios sobre un tema. ¿No? O grabó y diciendo, yendo a una casa muy famosa. O sea, ya para no contar la parte que no les conviene que contar, tienen que hacer unas maniobras que se notan, que empiezan a ser demasiado brutales y demasiado evidentes. Por eso creo que también cambia un poco. Y cambia después en lo político, no solo ante la opinión pública. Porque, por ejemplo, vos en este momento tenés a uno de los partidos, el partido que llevó de las orejas al resto de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, muy en el foco de denuncias muy, muy severas. Y a la Corte Suprema también. Eventualmente, yo no digo hoy, mañana, la semana que viene, pero si esto avanza, si Rosati cuando tiene que dar explicaciones resulta tan flojo como resultó D'Alessandro cuando lo entrevistaron de La Nación o lo que fuere, creo que, por ejemplo, un escenario en el cual se vuelva más factible que el Congreso, con una mayoría simple, apruebe una reforma de la Corte Suprema para llevarlo a 25 miembros o a 16, y el radicalismo acepte negociar con el peronismo ese reparto y de alguna manera
lo deje al PRO afuera, si el radicalismo ve una chance en esto de dejar de ser el sidecar del PRO, de dejar de ser el que va corriendo atrás, y dice, esta puede ser mi oportunidad para dar un paso al frente y que el candidato presidencial más potente sea el nuestro, armar un entramado institucional distinto. Yo me imagino que el propio Morales, que es él mismo un mafioso que tiene presa a Milagros Sala, tampoco debe estar tranquilo pensando que si gana una elección presidencial tiene que gobernar con esta Corte Suprema, con este Clarín, con este Macri. Entonces digo, un escenario que hasta hace 2 semanas era impensable, bueno, en un mes quizás no lo sea. Quizás pensar en aprobar la ley que amplía la Corte y licuar el poder de esta mayoría automática de 4 impresentables en una Corte donde pongan los gobernadores, donde pongan los radicales, donde ponga el kirchnerismo, donde Alberto quizás también ponga a alguien, y tenés una Corte de 25 jueces, cambió el juego. Cambió el juego. Entonces, por eso... Volviendo al principio del pase, estamos entrando en un terreno muy inexplorado. Sí. Esto puede terminar de cualquier manera. Y lo mismo corre para el otro lado, pensando en escenarios negativos. Estos tipos, que ya demostraron que fueron capaces de obstaculizar la investigación del intento de asesinato de Cristina. Es decir, son cómplices de un acto terrorista. Que vimos en chats cómo naturalmente hablaban de mandar a apretar, de mandar a esto, a lo otro y demás. Sintiéndose acorralados, ¿qué no son capaces de hacer? ¿Cuánto más peligrosa se vuelve esta derecha que ya inició, ¿sí?, un golpe institucional en esta instancia en la que de repente están ante plata o mierda? Bueno, todas esas cosas van a pasar de acá a junio, que se definen las alianzas y las listas, agosto, que son las PASO, octubre, que son las generales, noviembre, que es el balotaje. No falta nada. Sí, sí, por eso es tan importante también la decisión política que toman las personas que van a impulsar este pedido de juicio político, desde el presidente hasta los gobernadores, porque hasta este momento la perseguida por default era Cristina, y ahora ya está. Con esta decisión lo que dijeron fue, bueno, listo, nos la jugamos toda. Salga lo que salga, puede salir bien o puede pasar esto, ¿no? De que te lluevan denuncias, de que ya te empiecen a decir Alberto coma o va a seguir en cana, pensa en el 11 de diciembre del 2023. Se abre ese escenario que había muchas personas que no estaban involucradas en eso. Sí. Va a estar lindo el 1 de marzo cuando abran las sesiones, Alberto, con la Corte, que siempre está invitada. Bueno, es que ahí ¿no? también tenés medio no te digo un deadline, pero con esto que planteaban de si se podía meter en extraordinarias o no. Ayer entiendo que había un debate de si es un proyecto de ley o no lo es, si puede meterse o no, pero el fallo por el tema de la coparticipación con el tema de los bonos, el gobierno tiene cubiertos 90 días ¿sí?, de garantía con los bonos. Eso más o menos para marzo vas a... fumarte esos bonos. Está la movilización del 24. Evidentemente, marzo aparece como una fecha donde deberíamos empezar a llegar al momento cúlmine o más álgido de ese debate. Sí. Y por otro lado, pensando en timing, y esto es una pregunta que comparto con ustedes, el hecho de que ahora Lula sea presidente de Brasil, de alguna manera hace que le da otra red al gobierno, al peronismo para avanzar en esto. Sí, yo creo que tiene un panorama regional mucho más favorable, ¿no? Bueno, va a estar acá el 23, Sí. seguramente van a hacer una gran reunión con anuncios, se espera, ¿no? Por ahí Así algún es. anuncio económico. En la previa, además, de una CELAC a la cual se invitó a Joe Biden, nada más y nada menos. No sabemos si va a venir o no, pero digamos, se juntan Argentina y Brasil un día, hacen anuncios, y al día siguiente está invitado el presidente de Estados Unidos. Digo, no es menor, porque ya la relación de Lula con Biden es muy particular, con Alberto también ha sabido construir. Digo, hay también una interrogación de qué puede llegar a pasar. Todos los presidentes de Latinoamérica acá, Sí. ¿no? Con Alberto presidiendo, bueno, le da otra fortaleza ante una corte muy cuestionada, ¿no? Yo dudo que vayan, ¿no? Rosati a la comisión de juicio político, tienen la posibilidad de no ir, pero por ahí va el Lorenzetti, ¿no? No sé, Claro. como decís vos, hay que ver qué se abre a partir de esa investigación, ¿no? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere no? Por ahí en la interna entre ellos también juega, empiezan a contar igual algo. no hablar pareciera ser también jugarte un poco en contra, ¿no? No ir a
a defenderte lo mismo. Después de la denuncia que hace Zamora, donde ahora ya se pide de parte de la Justicia Provincial de Santiago del Estero, que seguramente te van a meter y van a decir esto no le compete, no puede llegar la Justicia Provincial a la Corte Suprema de Justicia, etcétera, pero que le están pidiendo el teléfono a la mano derecha de Rosati, el hecho de no acceder a darlo, si es que no accedes a darlo, también te deja un poco mal parado. Pero también para marzo no se esperaba el tema del Grupo de Puebla, por ejemplo. Sí. Sí. Sí, que era a Que quedó propósito del suspendido, lofer claro. y Sí. era un gran acto. Y esa es como la agenda que busca que la Corte sea democrática, pero a su vez la Corte tiene su propia agenda de fallos, que es el otro punto, ¿no? También. Que decíamos que es como la variable más mafiosa, ¿no? O sea, vos sabés que yo tengo algo tuyo, yo sé que vos Claro. tenés algo mío. Hoy justamente lo hablamos en función de la reunión de Alberto con gobernadores. gobernadores, que sabemos que existen ciertas instancias recursivas, recursos que han llegado a la Corte o presentaciones que se han hecho como primera instancia en la Corte. Entonces, también, digo, ahí tenés un entramado en el que, digo, la vicepresidenta ya dijo, cuando se revise mi condena de cárcel y proscripción, la Corte ya tiene resuelto que ese sea el camino. ¿Sabés que al menos trascendió en supuestos chats que la mano derecha del presidente de la Corte estuvo operando adentro del Congreso y otras cuestiones? Me parece que el punto es este, ¿qué pasa cuando se toca a la mafia y la mafia queda en evidencia? Esto que decías, que están dispuestos a responder. Y si son parte de, digo, la etapa de Clarín y La Nación te explicaba cómo cargar el arma, bueno, la Corte te devuelve, no te carga armas, pero te tirotea con fallos judiciales. Sí, por supuesto. De hecho, uno de los temores de Cristina era ese, digamos, que teniendo ella una condena en primera instancia, la Corte a sola firma podía tomar Claro. un per saltum y decidir que no fuera candidata en el momento Claro. que ellos quisieran. Si querían la noche antes Que de la la elección, tienen en la mano. 3 Sí. días antes de la elección, y lo mismo con fallos que pueden desestabilizar la economía. Con, bueno, lo de los gobernadores, digámoslo, es un apriete. Claro. Digamos, la Corte está recordando a través de medios con los que tiene vínculos que saquen notas diciendo, che, los gobernadores dudan si ir o no, Claro. porque todos tienen causas en la Corte. Eso es un apriete. Estoy mirando. Claro, Sí, sí, eso, sí, sí. ojo en lo que haces. De hecho, va a haber que prestar atención a quienes van Sí, sí, hoy. Todavía no estamos está hablando. confirmada la lista de No. asistencia. Y cómo se van conformando dentro de ese universo que es la Liga de Gobernadores distintos polos o distintos grupos en función también de hasta dónde quieren llegar con este tema, porque aparecen por un lado Kicillof con Zamora, con Capitanich, con Quintela, que parecieran ir más a fondo, otros que están viendo todavía cómo se acomodan, y el grupo de rezagados que tiene como capitán a Perotti, con la complicación extra que 2 de los 4 jueces de la Corte Suprema son santafesinos y son políticos, son tipos que hacen política. Sí, sí, sí. Rosati fue candidato, tuvo cargos y demás, Lorenzetti no, pero es un juez muy político y en Santa Fe eso pesa y mucho. Entonces ahí Perotti tiene esa duda, más allá de que él naturalmente siempre ha Bueno, sido y más Maqueda, conservador. que es como que siempre queda en el olvido, pero existe, Maqueda, y que sí. es bastante institucionalista, es de los más institucionalistas que ha tenido la Corte, más allá de ciertas O era. posiciones. Bueno, era, pero sí. Y decir que Lorenzetti quiere volver a presidir la Corte, ¿no? Digo, su carrera política está también en curso. Y que lo detesta Rosati. Sí, yo reitero, todavía si entras a la página de información del Poder Judicial que maneja Lorenzetti, Ujú. el fallo de la coparticipación no está publicado. Digo, es la prensa de la Corte Lorenzetti. Es muy llamativo lo de Perotti, ¿no? No decir nada a esta altura del partido, no tomar una posición ahí sobre una cuestión tan importante. Es histórico esto que va a pasar Sí, hoy, por supuesto. ¿no? No hay un juicio político desde el 2005, creo que a Bogiano fue el último juez de la Corte. Así es. Y la verdad que tenés a todos tus colegas de frente de todos tomando una posición, se supone, o por lo menos una gran mayoría, y que una provincia importante como Santa Fe no diga nada, bueno, la verdad que aparte de cara al armado electoral también es una jugada, ¿no? Sí, recordemos que hace 2 años Cristina jugó muy fuerte por Perotti. Claro, en iba a las decir elecciones eso. de medio término. Sí, Apostó sí. muy fuerte Cristina, Alberto, todo el frente de al todos. punto que le costó en su momento El el cargo enojo. a Agustín Rossi, el enojo y el cargo. Pero Hablando a de lo- eso, perdón. De Rossi, te iba a hablar yo también Ah, no, de Rossi, sí. porque
Viste que Morales Solá está tratando de ver cómo tapa el escándalo con otra cosa, ¿no? Sí. Y está inventando que existe en la AFI una mesa militar que Sí. maneja Milán. Y una base secreta en El Dorado. Cadena de indignaciones, me encanta. Sí, está tratando de inflar eso, ¿no? Y Rossi dijo que al momento, ayer contó, eso era un pedido de informes que había hecho Juntos por el Cambio. Sí. Que al momento de salir la nota yo lo había contestado. Hacía Sí, un sí, montón sí. que había contestado Sí, en ese pedido de diciembre. informe. Que no lo consignó Morales Solá, ¿no? Dijo que era todo mentira, que a Milani no lo dejes veía. que la realidad te arruine Claro, una buena nota, operación. claro. Que a Milani no lo veía desde que renunció como jefe del ejército en mayo del 2015, o sea, hace más de 7 años Ah, pero que no esos son ve detalles, a Fernando. Milani. Y bueno, obviamente que hay dos que él tuvo en su momento, dos civiles, aparte, Sí. que tuvo en su momento trabajando en el ministerio, que ahora los tiene trabajando en la policía. ¿A quién vas a llevar? ¿A la gente que conoces? No vas a llevar a la gente que Claro. no conoces Sí, o claro. trabaja como. Pero que no era ninguna mesa militar ni nada que se le pareciera. Hoy el título de Clarín es Rossi se despega de Milani. O sea, ya inventan, es como que Es inventan de la invención, es una cosa Sí. increíble. ¿no? No, mi duda en realidad que me hiciste acordar es cómo se va a compatibilizar este año la idea impugnada por el presidente de que haya paso para todas las categorías y demás, con la consigna que también en su momento dijo el presidente, que es que si vas a campaña no podés ser el funcionario. Porque va a haber muchos funcionarios que van a Sí. presentarse en las Sí. PASO este año. Y me parece que esa consigna... Y sí, no, es incumplible. Va a quedar- sobre todo por la necesidad también de que surja algún candidato, ¿no? Sí, ¿no? Hoy- Como que van a tener que... Y no me Con imagino- bonos. Claro. No, es imposible cumplimiento. Pero es sí. que si vos me decís, a ver, hablando en serio, más allá de las especulaciones y demás, hoy, ¿qué candidato firme, certero, concreto tenés en el frente de todos? Que no sea funcionario ninguno. No, en general, digamos, más allá de las especulaciones de este se mueve como candidato, vos no tenés ninguno que digas este va a ir, está completamente decidido, va a jugar. El único que levantó la manito fue Scioli. Scioli. Hasta ahora, digamos. El único que dijo, yo, si hay lugar, corro, fue Scioli. Nada más. Es funcionario, es embajador. Es embajador, Tendría sí. que renunciar a la... Pero Otra es de- vez lo van a hacer volver. Está bien, pero igual sería de los menos, uno de los que menos costo tendría si se Sí, corre de sí, ahí. sí, Digo, sí, no sí. es lo mismo lo que fue Rossi en su momento, el corrimiento, que tal vez. Todos los otros lo que se habla, o sea, Massa es ministro de Economía, Guado de Pedro es Sí, ministro no, del ya está. Interior, o sea, me parece que esa consigna no No son va. gobernadores. O sea, gobernador Mansur es jefe de gabinete. ¿Te Igual- acuerdas que cuando lanzaba la campaña iba a pedir licencia? Sí. Lanzó la campaña el otro día, ¿no? Sí. Y está ahí. No, Bueno. no pasó nada. Por ahora no. Sí, no, pero habría que ver, porque por ahí esa consigna aplica para un cargo legislativo, pero un cargo ejecutivo donde vos sí o sí necesitas mostrar algo de gestión, sobre todo si sos gobierno y tu principal bandera en la campaña va a ser tu éxito en la gestión, medio que necesariamente vas a tener que ser funcionario. O por lo menos tener cierto margen de acción, ¿no? En los destinos del pueblo argentino. Así es. Qué lindo ser la mosca, pensaba, recién ella hablaba de la mafia. La mosca en la reunión De hoy. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te gusta? ¿no? sí. ¿Qué habrán hablado de estos chats? Porque obviamente Está muy me- reservado eso. La reunión, digo, Sí. en general. ¿Estuvieron solitos, mano a Estuvieron mano? solos mano a mano. Del larretismo dicen que salió bien y del Del macrismo macrismo. dicen que Macri la minimizó un poco a la reunión, que fue una reunión más dentro de un montón de reuniones. Igual la Sí. reunión en sí ya era un mensaje, digo, después era el submensaje que hablaron en la reunión, porque hacía bastante que no había un encuentro privado. Sí, obviamente, ¿no? A ver, la reunión en sí misma es una noticia. No hubo foto, no hubo nada. No. No. De hecho, nadie sabe demasiado. Claro. qué O fue sea, lo que podrían pasó no ahí. haberse juntado y contado Claro. que se juntaron y sería lo mismo, no hay Sí, ninguna prueba. O sea, no había nada en agenda, se iban a reunir porque eso se sabía, porque iban a estar en el mismo lugar vacacionando los dos, pero no es que estaba preagendado ni nada, y la verdad que había mucho desconocimiento sobre la reunión en sí misma, sobre su existencia, y olvídate sobre su contenido. Larreta en algún punto con esto... Por ahí jugaron a la Play, nada más. No ¿no? creo. Larreta en algún punto con esto está cometiendo el mismo error o el mismo problema que le hemos criticado tantísimas veces a Alberto Fernández.
que es demorar una resolución. Absolutamente. Porque si mañana o pasado Horacio Sí. Rodríguez Larreta decide pedirle la renuncia a Alessandro por el peso mismo de las acciones, no va a haber nadie que nos quite la idea de la cabeza que el que le dio la orden es Mauricio Macri. Y Larreta pasó los últimos años de su vida tratando de construir la imagen de alguien que no recibe órdenes de Mauricio Macri, Sí. sino que es un político por sí mismo. Bueno, ayer... La procrastinación está haciendo No, estragos en la política la argentina. procrastinación es tremenda. Ayer Moró nos decía que para él D'Alessandro está sostenido ahí por el Grupo Clarín. Es una posibilidad. Que es la orden del Grupo Clarín de sostenerlo a Marcelo D'Alessandro. También hay versiones dentro de un sector del Frente de Todos de que el ministro no seguiría en su cargo y que sería algo de los próximos días. Hasta ahora la única información oficial de parte de la Ciudad de Buenos Aires es que D'Alessandro se mantiene, pero empiezan a circular los rumores de que... Y genera un poco de temor. Ahora bien, como que podrías llegar a salir de su cargo, el tema es ver en qué momento, ¿no? Cuál es el momento que te deja heridas más chiquitas, porque vos, si lo corres, le das validez a los chats, Sí, ¿no? le tomo como Y- antecedente cuando salió Lo Pérfido. ¿Se acuerdan que había salido con este audio que trascendió negando los 30.000 y las dimensiones del terrorismo de Estado? Que él lo sostuvo, dijo, bueno, fue un exabrupto, lo puso en ese contexto. Larreta mismo lo sostuvo y un día se fue y dijo que estaba muy cansado porque tenía muchos trabajos a la vez. Digo, Claro. ese es uno de los antecedentes porque tenía un cargo de ministerio, de ministro, De cultura. de cultura de la ciudad de Lo Pérfido. Digo, sería, si se quiere, más allá de las diferencias con los temas y el nivel de escándalo, el paralelo Sí, de claro, antecedentes. pero eso te toman por boludo, ¿no? Sí, Totalmente, claro. La diferencia en todo caso... Y se fue a Alemania, perdón, ¿no? País que tiene condenado el negacionismo. Claro. La diferencia en todo caso es que acá, como decías, Carla, tenés que calcular el momento en el cual la incisión va a causar menos daño. Claro. Pero además es un daño que funciona en 3 niveles. A ver. Porque está el nivel de Alessandro mismo, al cual más o menos lo tenés que cuidar si no querés que termine, digamos, despechado y hablando y contando todo lo que sabe. Larreta y su propia campaña presidencial. Ujú. Y el tercero es el resto de todos los que aparecen en el chat. Porque la decisión que tomes con D'Alessandro puede o no complicar la situación de todo el resto, Sí. porque implica dar por cierto una Claro. serie de cosas. Entonces ahí tenés a la Corte apretando, a Clarín apretando, a jueces de Comodoro Pi apretando. No, y además ahí te sumo también cómo haces para cuidar todo, no solo la campaña de Larreta, no solo la figura de D'Alessandro para que no salga a ventilar cosas, sino también la gestión porteña, que es lo que va a mostrar, lo que se muestra constantemente. Pero además también que te asegura que, corriéndolo de su cargo, no van a seguir apareciendo cosas, ¿no? Porque los chats son algunos recientes, contemporáneos, que hablan de temas de ahora, y otros que tienen un par de años. Evidentemente hay o sea, la persona que lo hackeó tiene, o las personas que lo hackearon tienen un banco de muchos chats que todavía no hemos conocido. Y que uno no sabe si el hecho de que D'Alessandro siga o no hace que los chats se filtren o no. Salvo que vos estés hablando con quien lo filtró y sepas que el objetivo era bajar a D'Alessandro. Salvo que ese sea el objetivo. Bueno, recién Que sería hablamos con medio Ubeira chico. y él lo relacionaba también con la cuestión del operativo que terminó con el atentado a Cristina, las vallas, todo eso. Habrá chats de toda esa situación. ¿Te acordás que había gente Es que- espiando, gente en los balcones? Es que vos decís, Carla, nosotros no sabemos qué otras cosas había ahí. Sí. Los que sí saben Son ellos. son los que estuvieron chateando con Alessandro en los últimos años. Claro. Esos sí saben Sí. que tienen sus chats adentro de ese teléfono y que eso está en poder de alguien más. Sí, sí, no, las cosas que pueden salir de ahí, es cierto, ¿no? Deben estar todo el tiempo midiendo el costo de que no sienta alguno de ellos que también le estamos soltando la mano. Y a partir de ahí Puede- retomo una vieja consigna que yo traje acá a los pases más de una vez, que es que hay cuestiones en la Argentina, sobre todo cuando uno mira a la oposición, que escapan del análisis político. Uno en el análisis político dice, está esta situación, están estos actores, tienen estos incentivos, tienen estos objetivos, cada uno va a hacer lo más racional para maximizar sus beneficios, ¿sí? Eso
básico. Entonces decís, bueno, está Macri, está Larreta, está Bullrich, los tres quieren lo mismo, este tiene a tal y todo eso. Ahora, cuando ese análisis se cruza, que uno puede tener material de espionaje del otro, Claro. se deshace el análisis político, porque ya no importa quién juntó más referentes del interior, quién tiene el apoyo de tal o cual sector, cuando hay uno que puede levantar el teléfono y extorsionar a todo el Sí. resto para que cambie su conducta. Sí, sí, sí. Sí, no, y además tienen mucha experiencia todos. Bueno, Macri asumió procesado. Patricia Bullrich tiene por lo menos la denuncia pública de Lilita Carrió de que la mandó a espiar. Larreta con el tema de mandar efectivos de la Policía Metropolitana como agentes consignados a la Agencia Federal de Y Inteligencia. también el uso de la tecnología de El reconocimiento uso- facial. Totalmente. A ver, todos tienen algo, ¿no? Y evidentemente esto va a ser uno de los grandes ejes en la campaña. Y si bien están intentando instalar que esto forma parte de una operación de inteligencia del kirchnerismo, que ya lo hemos dicho, no tienen ni redes sociales, y dudo mucho que haya una gran habilidad para manejar el Paint o el Adobe. De este lado creo que no queda ningún tipo de dudas, por lo menos de todos los análisis y lo que se desprende, que esto es claramente vueltos de la interna que tiene el macrismo. Y evidentemente, perdón, si ellos eventualmente tienen una prueba de que existe ese tipo de espionaje desde el gobierno, la tendrán que presentar. Digo, no es me contó un pajarito. Claro. Porque la verdad es que pruebas vimos de que hubo espionaje durante el gobierno de Macri, muchísimas, cablearon las cárceles, ¿sí? Están los cables y todo, y no cayó nadie. Sí. Entonces, que presenten, digo, hay motivos por los cuales creer que este espionaje viene del propio Juntos por el Cambio, Sí. más allá de que ellos mismos te lo dicen. En cambio, yo todavía no vi ninguna evidencia de que este gobierno esté haciendo ningún No. tipo de espionaje ilegal. Y ayer Leopoldo Morón nos decía algo interesante, ahora que mencionás el tema del cableado, que es que si estos supuestos chats se pueden usar como prueba, y lo que decía él es, ellos ya lo han usado para impulsar o reabrir causas contra el kirchnerismo. Por lo tanto, al ya haber funcionado conversaciones obtenidas, tal vez no de la mejor manera, como prueba, y que funcionaron como tal, ellos mismos generaron jurisprudencia, sentaron jurisprudencia y podrían ser utilizados. Como todo en la ley es interpretable, ¿no? Algunos te dirán que sí, otros te dirán que no, probablemente. Pero guarda con eso también. Todavía nadie presentó el teléfono celular. No. No. Y recordemos que ayer alguien recordaba el antecedente, alguna vez lo mencionamos, de una grabación ilegal de una conversación de Héctor Timerman con un dirigente de la comunidad judía, reabrió, Bonadía lo utilizó para Claro. reabrir Ahí la está. causa de memorándum con la unidad y terminó Timerman eso, fallecido. sí. Sí, ahí entras en un dilema que es si los métodos que les cuestionamos a ellos los podemos tomar como propios para... Bueno, investigar pero en que ellos no tengan la caradurez de cuestionar. No, eso es claro, totalmente. Ahí igual seguramente suceda, pero Obvio. digo, porque también entras como en un terreno, digo, lo que hicieron con Timerman estuvo mal por todos lados, e incluso eso, digo, atentaron contra su vida, perdió la vida porque no le permitieron el derecho digno a tratar su salud fuera del país, mientras era investigada una causa absolutamente armada. Pero digo, más allá de eso, hoy también nos decía Ubeira que entendía que se iban a encontrar los mecanismos para hacer probatorio lo que hasta ahora era Sí, un el mecanismo trascendido. en realidad es tener el teléfono e ir a buscar. Sí. No, Sí. él, Fuente. él nos ponía de lo que está haciendo la jueza de Bariloche, ¿no? Claro, que está sí, sí, buscando sí. a partir de la información de los chats. Que ya se jubila, la entre prueba de- paréntesis, también a tener en cuenta. Sí, es eso. La prueba, en todo caso, surge de la información que empezás a recabar a partir Claro. de los chats. Muchísimas gracias, como siempre, Buen por el programa. pase. Son las 9:30 de la mañana, así que nos vamos ahora a los títulos en el destape.